Si no puedes soportar que me acueste con la secretaria y tus amigas, entonces vete. Son mujeres de verdad, no frígidas como tú, se burló mi marido. Sonreí con frialdad. Como quieras. Por la mañana, mis 3 amigas, mi marido y su amante secretaria se desplomaron con síntomas idénticos. El médico entró con rostro grave. Odio decir esto, pero tu Juliette no sospechará nada, dijo Bernard a la pantalla del portátil, sin oírme entrar en nuestro dormitorio. Es demasiado frígida para entender cómo es la verdadera pasión. Me quedé en la puerta, todavía con mi ropa de trabajo, viendo a mi marido coordinarse con su director general y mis 3 mejores amigas para aprovechar el evento corporativo de bienestar de mañana como su próxima oportunidad. La voz de Elena se oyó con claridad. La reina de hielo probablemente se pasará todo el evento analizando datos en su teléfono. Los 5 se rieron, mientras yo me quedaba allí calculando no el dolor de la traición, sino la probabilidad de una venganza perfecta. La luz de la tarde del jueves proyectaba largas sombras en el suelo de nuestro dormitorio, el mismo dormitorio donde Bernard y yo habíamos planeado nuestro futuro 7 años atrás. En aquel entonces, él me había prometido que construiríamos algo juntos. Yo apoyaba su carrera como comercial farmacéutico. Me levantaba a las 5:30 cada mañana para prepararle batidos de proteínas y tortillas de claras de huevo, creyendo que su éxito se convertiría en nuestro éxito. Lo que no le había dicho, lo que nunca le había dicho a nadie, era que mientras le preparaba el desayuno, también revisaba mi teléfono en busca de alertas bursátiles nocturnas. Se habían acumulado otros 10.000 euros mientras dormíamos. Mis algoritmos funcionaban durante las horas del mercado asiático con la precisión de un reloj suizo. Las salas de proyección del centro serán perfectas, decía Isabel a través de los altavoces del portátil, con ese tono terapéutico falso que había desarrollado desde su divorcio. La misma voz que había utilizado 6 meses antes para llorar en mi hombro y decirme lo sola que se sentía. Todo el mundo estará tan concentrado en los resultados de su salud que nadie se dará cuenta si alguien se escabulle. Sophie intervino con su cadencia de maestra zen, y yo dirigiré sesiones de meditación en el ala oeste, la tapadera perfecta para cualquiera que necesite realinear sus chakras, más risas, de esas que se producen cuando la gente se cree muy lista, muy por encima de las consecuencias. Me moví ligeramente, mis sensatos zapatos planos silenciosos sobre el suelo de madera. Bernard aún no se había fijado en mí. Estaba demasiado concentrado en su pantalla, demasiado seguro de su engaño. Su nueva colonia, la que había empezado a usar hacía 3 meses, llenaba la habitación con un aroma que ahora reconocía como el olor de la traición. ¿Y Juliette?, preguntó Marie, y reconocí el nerviosismo en su voz. La misma incertidumbre que había tenido cuando pasé 60 horas ayudándola a prepararse para su certificación de contable colegiada. Se supone que debe asistir mañana. Bernard, dijiste que se recomendaba encarecidamente la participación de los cónyuges. Yo me encargaré de mi mujer, respondió Bernard, con un tono de indiferencia en su voz más hiriente que cualquier insulto. Aparecerá, le tomarán la tensión, hará algunas hojas de cálculo con los datos y se irá temprano para ejecutar sus pequeños algoritmos. Ya sabes cómo es. Trata todo como un problema matemático que espera ser resuelto. Elena se rió, un sonido como el de copas de champán rompiéndose. Eso es lo que me encanta de ti, Bernard. Te casaste con un ordenador y te diste cuenta de que necesitabas mujeres de verdad,
como si mi dedicación, mi lealtad, mi cuidadosa construcción de nuestra vida no significaran nada, como si la cartera de 3,2 millones de euros que había acumulado en secreto mediante algoritmos de negociación propios fuera menos real que sus aventuras amorosas de media tarde. No tenían ni idea de que, mientras me llamaban frígida, yo generaba beneficios que hacían que el sueldo de Elena como directora general pareciera calderilla. Saqué mi teléfono, no para comprobar mis algoritmos, sino para enviar un mensaje rápido a la doctora. Sarah Winters. Sarah y yo habíamos trabajado juntas brevemente en análisis biomédico antes de que la incluyeran en la lista negra por revelar cómo la propia empresa de Bernard había manipulado los datos de los ensayos. Ella entendía cómo los números podían revelar verdades que los poderosos querían ocultar. ¿Estás disponible para una consulta mañana? Evento de bienestar corporativo. Están surgiendo patrones de datos interesantes. Su respuesta fue inmediata. Siempre me interesa el reconocimiento de patrones. Envíame los detalles. En la pantalla del portátil, ahora podía ver claramente las 4 caras. Elena, con su contorno perfecto que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Isabel con las gafas de diseño que le había ayudado a elegir después de su divorcio. Sophie con uno de sus tops fluidos que gritaban «espiritual pero que sea caro». Y Marie con el rostro parcialmente oculto, pero con su característico reloj de oro rosa a la vista, el que se había comprado para celebrar que había aprobado el examen de contable colegiada, el examen para el que la había preparado. Lo mejor, continuó Bernard entrando en materia, es que Juliette realmente cree que son sus amigas. Almuerza con Isabel todas las semanas, hace yoga con Sophie y sigue asesorando a Marie sobre su desarrollo profesional. Sacudió la cabeza con falsa lástima. Está tan centrada en sus datos y patrones que no ve el patrón que tiene delante de sus narices. El patrón. Al menos en eso tenía razón. Definitivamente había un patrón, pero no era el que él pensaba. Recordé la cena de empresa del mes pasado, como Elena había dejado la mano sobre el hombro de Bernard mientras elogiaba mi dedicación a apoyar su carrera. Como Isabel, Sophie y Marie parecían inusualmente interesadas en las perspectivas de ascenso de Bernard, haciéndole preguntas sobre su agenda de viajes, sus reuniones con clientes y su estructura de bonificaciones. Había catalogado esos momentos como catalogaba las anomalías del mercado, datos que no encajaban del todo en el modelo esperado. Mañana será un día perfecto, declaró Elena con la firmeza de una directora ejecutiva. Las revisiones médicas nos servirán de tapadera. Las instalaciones son lo suficientemente grandes como para garantizar la privacidad, y todo el mundo estará tan concentrado en sus parámetros de salud que no se darán cuenta de nada más. Hablando de parámetros, dijo Bernard mirando su reloj, el Patek Philippe que se había comprado para su último ascenso. Debería irme. Juliette llegará pronto a casa y tengo que recordarle el evento de mañana. Haz de marido devoto animando a su mujer a cuidar de su salud. El marido devoto. La frase flotaba en el aire como una imposibilidad matemática, una ecuación que no podía equilibrarse. Salí silenciosamente por la puerta y volví a la cocina, donde había dejado mi maletín. Saqué mi portátil y empecé lo que parecía trabajo, pero en realidad era algo mucho más interesante: acceder a la lista de participantes del evento de bienestar, los protocolos de selección y la distribución de las instalaciones. Mi teléfono vibró con otra alerta bursátil.
una posición exitosa que me reportó otros 7.000 euros. Los números fluían por mi pantalla en patrones perfectos, predecibles y lógicos. A diferencia de las personas, los algoritmos no mienten, no fingían ser tu amiga mientras se acostaban con tu marido. No se burlaban de ti en chats grupales que llevaban el nombre de tu supuesta frialdad. Bernard salió del dormitorio 10 minutos más tarde, con el rostro compuesto en una máscara de marido preocupado. «Hola, cariño. ¿Has llegado temprano? ¿Otra vez migraña?» Levanté la vista de mi portátil con una expresión tan neutra como un balance financiero. Solo quería terminar un análisis en paz. ¿Qué tal te ha ido el día? Bien, bien. De hecho, quería recordarte el evento de bienestar de mañana. Elena espera que haya una participación total, especialmente de los cónyuges. Vendrás, ¿verdad? El evento de bienestar en el que planeaban utilizar los chequeos médicos como excusa para continuar con sus aventuras amorosas, donde mis 3 mejores amigas y su director general se reirían de que la reina de hielo estuviera tan absorta en los datos que no se diera cuenta de nada. Por supuesto, respondí con voz firme como el interés compuesto. No me lo perdería por nada del mundo. El evento de bienestar se avecinaba mañana, pero esta noche Bernard aparentemente decidió darme la presentación completa. Me siguió desde la cocina hasta la sala de estar, con su confianza creciendo a cada paso, confundiendo mi silencio con sumisión en lugar de cálculo. «Te mereces saberlo todo», dijo, acomodándose en su sillón de cuero mientras yo permanecía de pie junto a la ventana. Las luces de la calle proyectaban patrones geométricos en nuestro suelo de madera, y me concentré en esas líneas limpias mientras él comenzaba su confesión con el tono casual de alguien que explica una fusión y adquisición. Elena y yo empezamos hace 6 meses. Ella vio en mí un potencial que tú nunca viste. Me hace sentir poderoso, Juliette, como si algún día pudiera dirigir toda la empresa. Hizo una pausa, esperando una reacción que no llegó. Lo de Isabel sucedió de forma natural. Ella estaba vulnerable después de su divorcio. Necesitaba a alguien que entendiera sus necesidades. Necesidades emocionales reales, no solo soluciones en hojas de cálculo. Mis dedos trazaron el marco de la ventana mientras él continuaba con su inventario de infidelidades. Al parecer, cada mujer llenaba algún vacío que yo había creado con mi supuesta frialdad. Sophie aportaba pasión y espontaneidad a su vida estructurada. Marie apreciaba su orientación más allá de la mentoría profesional. Expuso estas aventuras con la misma precisión metódica que utilizaba para los argumentos de venta de productos farmacéuticos, con propuestas de valor y análisis de beneficios. «Tenemos un grupo de WhatsApp», dijo, sacando su teléfono con inquietante entusiasmo. «¿Quieres ver lo que tus amigos piensan realmente de ti?» Me mostró la pantalla, donde se veía claramente el nombre del grupo, La Corte de la Reina de Hielo. El último hilo de mensajes me oprimió el pecho, no por el dolor, sino por la pura audacia de su coordinación. Elena había enviado una foto de la clase de yoga de la semana pasada, en la que yo aparecía de pie al fondo ajustando mi esterilla mientras ella y Sophie posaban en primer plano. El pie de foto decía: «La reina sigue ajena a las actividades reales de sus súbditos». ¡Hay más! Bernard se desplazó por semanas de mensajes. Cada deslizamiento revelaba otra capa de engaño. Isabel había hecho capturas de pantalla de nuestras conversaciones durante el almuerzo.
en las que yo le había dado consejos sobre cómo reconstruir su vida después del divorcio, añadiendo emojis risueños y comentarios sobre mi total ignorancia. Sophie compartió citas de meditación que me había enviado sobre la confianza y la amistad, seguidas de detalles explícitos sobre sus sesiones de los martes por la tarde con Bernard. Marie había reenviado mis correos electrónicos de mentoría con anotaciones burlándose de mi sincera orientación profesional. Caminé hacia mi oficina en casa sin decir una palabra, dejando a Bernard con el teléfono en alto como si fuera una prueba en un juicio en el que, de alguna manera, era tanto el fiscal como el acusado. Mis manos permanecieron firmes mientras encendía mi ordenador, aunque algo en lo más profundo de mi pecho parecía fracturarse a lo largo de líneas de falla predeterminadas. Las migas de pan digitales estaban por todas partes una vez que supe dónde buscar. El Instagram de Isabel, al que me había dado acceso durante su proceso de divorcio cuando necesitaba a alguien que le ayudara a documentar los gastos de su exmarido, contaba una historia diferente a la de sus lágrimas en mi hombro. Las fotos etiquetadas en restaurantes durante nuestras supuestas noches de chicas mostraban marcas de tiempo que coincidían con las cenas de Bernard con sus clientes. Sus historias, que ella creía que desaparecían después de 24 horas, habían quedado archivadas en mi sistema de conservación de datos. 3 meses de engaños catalogados en metadatos. La aplicación de meditación de Sophie, a la que nos habíamos conectado como compañeras de responsabilidad, reveló datos de ubicación que contradecían todos los retiros de bienestar y talleres espirituales a los que ella decía haber asistido. La aplicación la mostraba en el Hilton del centro durante sus clases de certificación de sanación energética de los martes, el mismo Hilton donde los informes de gastos de Bernard mostraban reuniones regulares con clientes farmacéuticos. La precisión de sus mentiras habría sido admirable si no fuera tan patética. El calendario profesional de Marie seguía sincronizado con mi teléfono desde que la ayudé a organizar su horario de estudios de contabilidad. Las lagunas en su cronología coincidían perfectamente con el calendario de viajes de Bernard. Cada plazo urgente de un cliente que impedía nuestras citas para tomar café coincidía con su regreso anticipado de los viajes de negocios. La mujer a la que había dedicado 60 horas de clases particulares había estado utilizando mis propios sistemas de organización para coordinar sus asuntos con mi marido. Mis dedos volaban sobre el teclado, creando hojas de cálculo que reflejaban su engaño con precisión temporal. No porque necesitara pruebas visuales, el patrón era claro, sino porque tratar la traición como puntos de datos, de alguna manera, la hacía más manejable. Cada marca de tiempo se convirtió en una coordenada. Cada mentira se trazó en un gráfico que mostraba la infiltración sistemática en mi vida. Los mensajes de WhatsApp fueron los más reveladores. Bernard me había dado su teléfono para que lo guardara durante la cena de empresa del mes pasado, mientras él hacía una presentación. Me había fijado en las notificaciones, pero no había investigado. Ahora, con sus mensajes sincronizados con la tableta que compartíamos para la gestión del hogar, podía verlo todo. Elena hablando de mí con eficiencia corporativa. La esposa corporativa perfecta apoya a su marido, nunca cuestiona las reuniones nocturnas, demasiado ciega para ver lo que tiene delante. Es casi demasiado fácil. La falsa preocupación de Isabel. A veces me siento mal, me apoyó mucho durante mi divorcio, pero luego recuerdo lo fría que es,
cómo convirtió mi crisis emocional en un proyecto que había que gestionar. Se lo merece. La justificación espiritual de Sophie. El universo nos unió por una razón. Los chakras bloqueados de Juliette le impiden experimentar la verdadera intimidad. En realidad estamos ayudando a Bernard a encontrar su auténtico yo. La gratitud con un giro de Marie. Ella me enseñó todo sobre el desarrollo profesional. Ahora Bernard me está enseñando sobre el desarrollo personal. Es poético, de verdad. La crueldad no estaba solo en la traición, estaba en la burla. Habían tomado mis fortalezas y las habían reformulado como debilidades. Mi naturaleza analítica se convirtió en frigidez emocional. Mi lealtad se convirtió en ceguera. Mi apoyo se convirtió en facilitación. Habían construido toda una narrativa en la que yo era la villana de la historia de mi propia vida. Encontré un vídeo que Sophie había enviado el martes pasado. Estaba en mi lugar de yoga en el estudio, llevando las mallas que yo le había recomendado, demostrando posturas mientras decía, esta se llama perro engañador, perfecta para nuestra situación, ¿verdad? La respuesta del grupo fue una cascada de emojis risueños y comentarios sobre mi flexibilidad limitada a las fórmulas de Excel. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isabel. ¿Tomamos un café mañana después del evento de bienestar? Necesito hablar de algo personal, la normalidad de la situación, el mantenimiento casual de nuestra falsa amistad. Me hizo apretar los dientes. Estaba programando nuestra cita habitual para tomar café después de que ella se escapara con mi marido durante los exámenes médicos. Apareció otro mensaje de Sarah Winters. He revisado los protocolos del evento de bienestar. Los parámetros de las pruebas son interesantes. Los resultados de las pruebas de esfuerzo deberían ser especialmente reveladores. ¿Quieres que hablemos de estrategias de reconocimiento de patrones? Cerré el portátil y volví al salón, donde Bernard esperaba con la satisfacción de alguien que acaba de hacer una presentación devastadora. Se había sentado en el sofá, con las piernas bien abiertas, adueñándose del espacio como si fuera dueño de la narrativa de nuestra ruptura. Ahora ya lo sabes, dijo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Llorar, gritar, suplicarme que te elija. Se inclinó hacia adelante con una preocupación fingida. Sé que esto es difícil de procesar para alguien como tú. No estás preparada para la complejidad emocional. Me senté en la silla frente a él, con la postura erguida y las manos cruzadas. La migraña de antes se había transformado en otra cosa, una claridad cristalina que hacía que todo fuera nítido y preciso. Mañana iré al evento de bienestar. Parpadeó, claramente sin esperar una respuesta tan mundana. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que tienes que decir? ¿Qué preferirías, Bernard? ¿Debería causar devastación por ti? ¿Darles a ti y a tu corte algo más de qué reírse en su chat grupal? Saqué mi teléfono y revisé mis algoritmos de negociación con la misma atención que le prestaría cualquier jueves por la noche. Otra posición se había cerrado con éxito. 4.300 euros ganados. Asistiré al evento. Me haré la revisión. Apoyaré la iniciativa de Elena como una buena esposa corporativa. Su confusión era casi cómica. Este no era el guión que había preparado. ¿No vas a luchar por nuestro matrimonio? ¿Con qué armas? Con emoción, con pasión, con todas esas cosas que tú has decidido que me faltan. Me levanté y me alisé la falda. Has dejado clara tu postura. Tienes un director ejecutivo que te hace sentir poderoso y 3 mujeres que satisfacen necesidades que yo, al parecer, no puedo satisfacer.
Los datos no respaldan una mayor inversión en esta empresa en particular. La mañana siguiente llegó con una normalidad engañosa. Bernard se fue temprano al trabajo, besándome en la mejilla con la misma precisión mecánica que había utilizado durante años, sin darse cuenta de que todo había cambiado entre ayer y hoy. Esperé hasta que su coche desapareció tras la esquina antes de sacar la tarjeta de visita que había guardado en el cajón de mi escritorio durante 3 años. Doctora Sarah Winters, consultora de análisis biomédico. La mujer que lo había perdido todo por decir la verdad sobre la industria de Bernard. Sarah sugirió que nos reuniéramos en una pequeña cafetería del centro, uno de esos lugares que servían café de comercio justo y atraían a autónomos con ordenadores portátiles en lugar de ejecutivos farmacéuticos con cuentas de gastos. Cuando llegué, ella ya estaba allí, encorvada sobre una pila de papeles, con su cabello castaño rojizo recogido en la misma coleta práctica que llevaba durante nuestro breve cruce de caminos en MedData Solutions. Levantó la vista cuando me acerqué y vi un destello de reconocimiento en su rostro, seguido de algo más, comprensión. El cansancio alrededor de sus ojos hablaba de las batallas libradas contra sistemas diseñados para proteger a personas como Bernard y Elena, sistemas que aplastaban a los denunciantes y recompensaban a quienes seguían las reglas corruptas. Juliet Thornton dijo, no como una pregunta, sino como una confirmación. Me preguntaba cuándo alguien de ese mundo se pondría en contacto conmigo. Me senté y pedí un café solo mientras ella me estudiaba con la intensidad de alguien que ha aprendido a leer a las personas con la misma atención con la que lee los conjuntos de datos. Hace 3 años, usted sacó a la luz la manipulación del ensayo de Meridian. La empresa de Bernard estuvo involucrada en el encubrimiento. Se recostó en la silla con los dedos envueltos alrededor de la taza. Y ahora está casada con uno de sus mejores comerciales. Eso debe de ser complicado. Está a punto de volverse mucho menos complicado. Saqué mi teléfono y le mostré la invitación al evento de bienestar. Helena Blackwood lanzará esta iniciativa mañana. Bernard ha sido fundamental en su organización. La expresión de Sarah cambió mientras leía los detalles. Exámenes médicos completos, evaluaciones de estrés, recopilación de datos biométricos. Eso es ambicioso para un programa de bienestar corporativo. Se supone que es su tapadera, le expliqué, manteniendo la voz tranquila a pesar de la acidez que sentía en el estómago. Bernard, Helena y otras 3 mujeres lo están utilizando como una oportunidad para continuar con sus aventuras amorosas mientras aparentan promover la salud de los empleados. Dejó el café lentamente, procesando esta información con el mismo enfoque metódico que había aplicado una vez a los ensayos clínicos. ¿Y tú qué quieres hacer exactamente? Quiero que la verdad importe. Por una vez, estos exámenes, los datos médicos que están recopilando, en las manos adecuadas, con el contexto adecuado, podrían revelar más de lo que nadie espera. Los ojos de Sarah se iluminaron con algo que no era exactamente esperanza, sino quizá su prima, posibilidad. Las hormonas del estrés no mienten, tampoco los marcadores de ansiedad. Cuando las personas piensan que sus secretos pueden quedar al descubierto, sus cuerpos las traicionan de formas medibles. Durante la siguiente hora, describió su red de profesionales médicos que habían sido marginados por negarse a comprometer su ética, enfermeras que habían denunciado datos falsificados y se habían quedado sin trabajo,
técnicos de laboratorio que habían cuestionado muestras contaminadas y habían perdido sus certificaciones, médicos que se habían negado a recetar medicamentos innecesarios y habían visto cómo sus consultas se desmoronaban. Estarían muy interesados en realizar exámenes médicos legítimos, dijo Sara, deslizando una lista de nombres por la mesa, completamente transparentes, siguiendo todos los protocolos, solo que prestando especial atención a los biomarcadores relacionados con el estrés. Cuando volví a casa esa tarde, Bernard estaba en su estudio ensayando su presentación sobre bienestar. Su voz resonaba por toda la casa con el entusiasmo de un vendedor mientras ensayaba estadísticas sobre la productividad de los empleados y la reducción de los costes sanitarios. Me quedé en el pasillo escuchándole describir cómo Isabel supervisaría los recursos de salud mental, cómo las sesiones de mindfulness de Sophie reducirían el estrés en el lugar de trabajo, cómo los talleres de bienestar financiero de Marie ayudarían a los empleados a gestionar los gastos sanitarios. Se trata de invertir en nuestra gente, ensayaba, con un tono que alcanzaba la nota perfecta de sinceridad corporativa, porque los empleados sanos son empleados exitosos. La ironía era asfixiante. Ahí estaba mi marido, construyendo una plataforma para la salud pública mientras destruía en privado la salud de nuestro matrimonio. Cada uno de sus cómplices se posicionaba como experto en bienestar, mientras participaba en el comportamiento menos saludable que se pueda imaginar. Esa noche, le envié a Elena un correo electrónico desde mi cuenta profesional, la vinculada a mi puesto de analista de datos. Me encantaría contribuir al análisis de datos de la iniciativa de bienestar. El reconocimiento de patrones y la modelización estadística son mis especialidades y creo que podría ayudar a demostrar la eficacia del programa mediante métricas cuantitativas. Su respuesta llegó en cuestión de minutos, efusiva con ese tipo de falsa cordialidad que me ponía los pelos de punta. Juliet, qué oferta tan maravillosa. Estaríamos encantados de contar con tu experiencia. Tus habilidades analíticas serían muy valiosas para mostrar el retorno de la inversión y las métricas de compromiso de los empleados. Adjuntó listas de participantes, contratos de proveedores, planos de las instalaciones, protocolos de selección, todo lo que necesitaba, entregado con la confianza despreocupada de alguien que me veía como un mero adorno en mi propia vida, la esposa comprensiva que intenta contribuir al éxito de su marido. Nada más. Establecí mi base de operaciones en una pequeña oficina en el centro de la ciudad, alquilada 6 meses antes bajo la sociedad limitada que había creado para mis actividades comerciales. Bernard no tenía ni idea de su existencia, al igual que no tenía ni idea de la magnitud de mi cartera de inversiones o de los algoritmos que generaban riqueza mientras él dormía. El espacio era escaso pero funcional. Múltiples monitores, discos duros encriptados, conexión a Internet segura. Todo lo necesario para lo que Sara llamaba arqueología de datos. Nos reuníamos allí semanalmente para revisar los protocolos médicos con la atención de generales que planifican una campaña. Sara aportó investigaciones sobre cómo se manifestaba el engaño en los marcadores biológicos, cortisol elevado, variabilidad irregular de la frecuencia cardíaca, patrones específicos en la fluctuación de la presión arterial. Su red de profesionales médicos contribuyó con su experiencia, cada uno de ellos deseoso de participar en algo que parecía más justicia que cumplimiento. La belleza de las pruebas legítimas, explicó Sara durante nuestra tercera reunión, es que no estamos inventando nada. Todos los resultados serán precisos.
estarán debidamente documentados y serán médicamente válidos. Simplemente nos aseguramos de que los datos cuenten toda la historia. Me presentó a la doctora Patricia Chen, una médica de urgencias que había sido marginada tras denunciar un fraude al seguro en su anterior hospital. La doctora Chen comprendía la importancia de la presentación, cómo los mismos resultados de las pruebas podían interpretarse de forma diferente según el contexto y el énfasis. Cuando las personas ocultan algo importante, explicó la doctora Chen, sus cuerpos lo registran. El estrés de mantener el engaño crea respuestas fisiológicas medibles. Simplemente seremos minuciosos en nuestra documentación. También estaba Marcus Rodríguez, un técnico de laboratorio que había perdido su puesto tras negarse a alterar los informes de contaminación. Él se encargaría del procesamiento de los análisis de sangre, asegurándose de que cada muestra recibiera una atención meticulosa. Los números no mienten, dijo con tranquila intensidad. Las personas sí, pero los números nunca. El equipo que reunió Sara compartía algo más que experiencia profesional. Llevaban la carga de haber sido castigados por su honestidad en sistemas que recompensaban el engaño. Cada uno había pagado un precio por negarse a comprometer su integridad y ahora veían la oportunidad de equilibrar la balanza. Mientras tanto, yo desempeñaba mi papel a la perfección. Asistía a las reuniones de planificación del evento de bienestar, tomaba notas detalladas sobre la logística y creaba hojas de cálculo para hacer un seguimiento de la inscripción de los participantes. Elena elogió mi minuciosidad, mientras que Bernard sonrió con sorna ante lo que consideraba mi previsible obsesión por la organización. La reina de hielo está en su elemento, le oí decir a Isabel durante una llamada de planificación que se suponía que yo no debía escuchar. Dale datos para analizar y será feliz. No tiene ni idea de lo que realmente está pasando. Su confianza era realmente notable. La forma en que se movían durante los días siguientes, como si yo estuviera sonámbula en mi propia vida, ciega a todo lo que sucedía a mi alrededor. Mantuve mi rutina intacta con precisión matemática. Cada mañana a las 5:30 preparaba el desayuno de Bernard mientras comprobaba las ganancias de mis operaciones bursátiles nocturnas en mi teléfono. Huevos revueltos, tostadas integrales, zumo fresco. Normal, predecible, exactamente lo que esperaban de la reina de hielo. En la recaudación de fondos de la empresa ese fin de semana, Elena se envolvió alrededor de Bernard como una bufanda cara, trazando patrones con los dedos en su manga mientras me miraba directamente a los ojos. Quería que lo viera, todos lo querían. Lo emocionante para ellos no eran solo las aventuras, sino llevarlas a cabo delante de la esposa ajena a todo. Juliet, debes estar muy orgullosa de Bernard, dijo Elena con voz empapada de falsa dulzura. Ha sido fundamental para que esta iniciativa de bienestar se hiciera realidad. Sonreí, con la expresión que había perfeccionado a lo largo de años de reuniones con clientes. Bernard siempre se ha dedicado en cuerpo y alma a su trabajo. A veces apenas lo veo, con todas sus reuniones nocturnas y preparativos de fin de semana. La ligera pausa antes de su respuesta me lo dijo todo. Se preguntaba si yo lo sabía, si ese comentario tenía un significado oculto. Pero entonces Bernard se rió, demasiado fuerte y demasiado rápido. Así es mi Juliet, siempre comprensiva con las exigencias del trabajo. Isabel se acercó con 2 copas de vino. Me entregó una mientras me besaba en la mejilla, la misma mejilla en la que había llorado 6 meses antes durante su divorcio.
¿Sigue en pie lo del yoga mañana por la mañana? Sophie va a dar esa nueva clase de Hot Flow. No me lo perdería por nada del mundo, respondí dando un sorbo al vino que no quería. Aunque quizá tenga que irme antes. He estado investigando unos patrones interesantes en las reclamaciones de los seguros médicos. Una amiga mía descubrió la infidelidad de su marido cuando se dio cuenta de unos patrones de facturación inusuales. Al parecer, ciertos medicamentos pueden ser bastante reveladores. La mano de Isabel tembló ligeramente y el vino se derramó peligrosamente cerca del borde. Eso es terrible para tu amiga. Oh, ahora está agradecida. Dice que los datos nunca mienten, incluso cuando las personas sí lo hacen. Observé cómo Isabel intercambiaba miradas con Sophie al otro lado de la sala. Pero estoy segura de que eso no tiene nada que ver con nadie que conozcamos. Durante la clase de yoga del lunes, me coloqué justo detrás de Sophie, imitando con precisión sus posturas mientras ella dirigía la sesión. A mitad de la clase, durante una postura de equilibrio especialmente difícil, mencioné casualmente: «Me estoy interesando por las criptomonedas. Los beneficios son fascinantes si entiendes los patrones». Sophie se tambaleó y se apoyó en la pared. ¿Criptomonedas? Parece muy complejo para alguien que no tiene conocimientos técnicos. Te sorprendería lo que la gente puede aprender cuando presta atención, dije, manteniendo la postura del árbol perfectamente inmóvil. Bernard cree que estoy demasiado centrada en las inversiones tradicionales, pero he estado construyendo una cartera bastante buena. A veces, las operaciones financieras más inteligentes son las que nadie ve venir. Toda la clase podía oírnos y vi cómo la cara de Sophie pasaba por diferentes emociones mientras trataba de determinar si yo era una amenaza o simplemente estaba despistada. Bernard debió de mencionar algo sobre mi supuesta ignorancia en materia de finanzas. La semilla de la duda había sido plantada. Esa noche, Marie llamó para hablar de la preparación de la declaración de la renta, con una voz artificialmente alegre. Solo quería asegurarme de que tienes todos los documentos preparados. Ya sabes, los P60, los extractos de inversiones, lo habitual. De hecho, quería preguntarte sobre la fiscalidad de las criptomonedas. Mi cartera ha crecido considerablemente y quiero asegurarme de que todo se declare correctamente. Hice una pausa para que asimilara lo que le estaba diciendo. Bernard no sabe todo lo que hay. Quería que fuera una sorpresa para nuestro aniversario. El silencio se prolongó tanto que me pregunté si habría colgado. Finalmente dijo: «¿De cuánto estamos hablando exactamente?» «Oh, lo suficiente como para que esté pensando en crear una sociedad limitada para proteger mis activos. Ya sabes, el tipo de estructura que sobrevive a los grandes cambios de la vida. Los divorcios, por ejemplo». El martes por la mañana, mi madre me llamó mientras revisaba los últimos documentos del protocolo médico de Sara. Su voz tenía ese tono particular que significaba que había estado pensando en algo durante días antes de llamar. «Juliet, cariño, ¿va todo bien?» «Últimamente suenas diferente». «Solo es estrés laboral, mamá. Los informes de fin de trimestre han sido especialmente complejos. Minimicé la hoja de cálculo que mostraba los patrones de viaje de Bernard cruzados con los horarios de los demás. Las mujeres Thornton tenemos una forma de manejar el estrés», dijo, y pude imaginarla en su cocina, con el teléfono apretado entre el hombro y la oreja mientras cocinaba. «No nos rompemos, cariño. Nos doblamos, esperamos y, cuando llega el momento adecuado, contraatacamos con el doble de fuerza.
Nunca había conocido a la madre de Bernard, pero, de alguna manera, lo sabía. Las madres siempre lo saben. Recuerdo cuando tu padre pensó que podía ocultarme su adicción al juego. Continuó. Le dejé creer que no me había dado cuenta durante 3 meses, mientras lo documentaba todo. Cuando finalmente le confronté con las pruebas, no tuvo margen de maniobra. A veces, cariño, la mejor estrategia es dejarles creer que están ganando hasta que se dan cuenta de que ya han perdido. Mi hermana Claire vino a visitarme el miércoles por la tarde, sin avisar, con café y lo que ella llamaba intuición de hermana. Me encontró en la oficina de casa, rodeada de monitores que mostraban varias hojas de cálculo. Bernard parece distraído, dijo, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Y tus amigos están actuando de forma extraña. Isabelle prácticamente salió corriendo cuando me vio en Tesco. Todo el mundo está estresado por el evento de bienestar. Es una gran iniciativa para la empresa de Elena. Seguí escribiendo, haciendo un seguimiento de las transferencias de activos que había estado ejecutando toda la semana, trasladando criptomonedas a carteras de hardware, estableciendo estructuras de confianza, creando fortificaciones financieras que sobrevivirían a cualquier ataque legal. Claire me estudió con unos ojos que se parecían a los de nuestra madre. ¿Sabes? Cuando David me engañó, lo supe 3 meses antes de decir nada. La espera fue lo más difícil, pero también fue cuando me sentí más poderosa. Saber algo que él no sabía que yo sabía. David era un idiota, dije finalmente, levantando la vista de mis pantallas. Bernard también lo es. Se levantó y me besó en la cabeza. Sea lo que estés planeando, recuerda que tienes apoyo. Las mujeres Thornton nos mantenemos unidas. El jueves por la noche me reuní con Sara para nuestra coordinación final. El equipo médico estaba listo, los protocolos establecidos, el equipo de pruebas entregado en el lugar, todo calibrado para detectar exactamente lo que esperábamos encontrar: hormonas del estrés elevadas, marcadores de ansiedad, las señales biológicas del engaño bajo presión. Lo bonito de las pruebas médicas legítimas, dijo Sara, revisando nuestra lista de comprobación por última vez, es que son completamente legales y éticas. Seguimos todos los protocolos, todas las directrices. Solo estamos siendo muy minuciosas en nuestro análisis. Asentí con la cabeza y cerré mi ordenador portátil después de confirmar la última de mis transferencias de criptomonedas. 3,2 millones de euros, ahora completamente protegidos de cualquier reclamación que Bernard o sus abogados pudieran presentar. Los algoritmos seguirían funcionando, generando una riqueza a la que él nunca tendría acceso, construyendo un futuro del que nunca formaría parte. ¿Estás listo para mañana?, preguntó Sara con algo parecido a preocupación en su rostro. Estoy listo desde el momento en que me mostró ese grupo de WhatsApp, respondí, levantándome para irme. Quieren utilizar los exámenes médicos como tapadera para sus asuntos. Están a punto de aprender que hay cosas que no se pueden ocultar. Ni siquiera a la reina de hielo, que creen que es demasiado fría para darse cuenta de que su reino ha sido invadido. La mañana del 28 de abril llegó con un tiempo primaveral perfecto que parecía una broma cruel de la naturaleza. La luz del sol entraba por las ventanas de nuestro dormitorio mientras yo me colocaba detrás de Bernard y le ajustaba la corbata con la misma precisión que había utilizado durante 7 años. Mis dedos trabajaban la seda hasta conseguir un nudo Windsor perfecto mientras él se miraba en el espejo, sin saber que esa sería la última mañana de su vida cuidadosamente construida.
Hoy lo vas a hacer muy bien, le dije, alisándole el cuello. Las palabras salieron firmes, casi cálidas. Esta iniciativa de bienestar realmente te diferenciará en la empresa. Él me tomó las manos y las apretó contra su pecho, en lo que probablemente parecía un gesto de afecto para cualquiera que lo viera. Sabes, Juliet, últimamente has estado diferente, más tranquila, más tolerante. Elena cree que finalmente has encontrado tu lugar, mi lugar, como si fuera un mueble que por fin se había colocado correctamente en sus vidas. Sonreí, con una expresión que podía significar cualquier cosa. He estado pensando mucho en cuál es mi lugar. El trayecto hasta la sede corporativa de Elena duró 23 minutos. Bernard los dedicó a repasar sus notas, practicando en voz baja frases clave sobre el bienestar de los empleados y la responsabilidad corporativa. Yo los dediqué a repasar mentalmente las contingencias, calculando y preparándome para cada escenario. El tráfico matutino se movía según patrones predecibles, como todo lo demás que había planeado. Participarás en las pruebas, ¿verdad?, preguntó Bernard mientras entrábamos en el aparcamiento. Elena mencionó específicamente que quería la participación total de los cónyuges. Demuestra compromiso con el programa. No me lo perdería, respondí recogiendo mi bolso con deliberada calma. Tengo mucho interés en lo que revelará el día de hoy. El edificio corporativo vibraba con una energía orquestada. El equipo de Elena había transformado la planta principal en una muestra de bienestar que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Los pasillos estaban llenos de carteles que promocionaban tu salud, tu futuro. Las mesas de registro, atendidas por voluntarios agresivamente alegres, dirigían a los participantes a las distintas estaciones de selección. Isabel llegó mientras nos registrábamos, vestida con ropa deportiva que gritaba «cara», pero intento que no se note. Me agarró del brazo con familiaridad, como había hecho durante su divorcio, cuando necesitaba un apoyo. «Juliet, ¿no es emocionante? Llevo semanas trabajando en el componente de salud mental. Realmente vamos a marcar la diferencia en la vida de las personas». La ironía de su afirmación podría haber sido divertida si no fuera tan patética. Estaba a punto de marcar la diferencia, pero no del modo que ella esperaba. Sophie pasó flotando con su ropa de yoga de diseño, con las muñecas adornadas con cristales curativos que costaban más que mi presupuesto mensual para la compra. Al verme, juntó las palmas de las manos en un gesto de namasté. La energía aquí es absolutamente transformadora. Ya puedo sentir las vibraciones positivas. Las vibraciones pueden ser muy reveladoras, dije, devolviéndole el gesto con una imitación perfecta. A veces nos muestran cosas que no esperábamos ver. María había montado un puesto cerca de la entrada, donde repartía folletos brillantes sobre bienestar financiero y estrategias de ahorro para la salud. Me hizo señas con entusiasmo, aunque sus ojos no reflejaban ese entusiasmo. Juliet, tengo aquí algunos materiales sobre cómo maximizar tus deducciones fiscales relacionadas con la salud. Ya sabes, dado tu interés reciente por la planificación financiera. ¡Qué detalle!, dije, aceptando un folleto que nunca había leído. Aunque creo que después de hoy, todo el mundo debería reconsiderar su planificación financiera. La zona de revisión se había organizado con precisión militar. El equipo de Sara se movía por el espacio con silenciosa eficiencia, con sus credenciales médicas bien visibles y su equipo reluciente bajo la iluminación corporativa. La doctora Patricia Chen supervisaba el puesto de extracción de sangre,
con una expresión profesionalmente neutra mientras dirigía a los participantes a lo largo del proceso. Bernard fue el primero, por supuesto. Tenía que dar ejemplo, arremangándose con la confianza de alguien que nunca había tenido un secreto que ocultar. El chequeo anual fue perfecto, le dijo al técnico, lo suficientemente alto como para que los demás lo oyeran. La presión arterial de un atleta, niveles de colesterol que mi médico calificó de ejemplares. La salud física es solo un componente, dijo la doctora. Chen aplicando el torniquete con facilidad. Nuestro examen completo incluye marcadores de estrés, niveles hormonales y otros indicadores diversos. Te sorprendería lo que puede revelar un análisis de sangre completo. Elena dominaba el espacio cerca de la zona de examen ejecutivo, con su impecable traje de poder a pesar del tema informal del bienestar. Hablaba con cada participante como si fuera importante para ella personalmente, con esa magia de los directores generales de hacer que todos se sientan vistos sin ver realmente a nadie. «Juliette», exclamó cuando me vio, «quería agradecerte personalmente tu ayuda con el análisis de datos. Tus hojas de cálculo han sido muy valiosas para hacer un seguimiento de las métricas de participación». «Los números cuentan historias», respondí, mientras la llamaban para la extracción de sangre. «A veces revelan patrones que ni siquiera sabíamos que estábamos creando». La prueba de Isabelle se realizó cerca de la mía. Charló nerviosamente con el técnico sobre su práctica de yoga y sus hábitos alimenticios saludables. «No he fumado en 3 años. He eliminado por completo los alimentos procesados. Mis niveles de estrés son los más bajos desde...» Se detuvo, mirándome. «Desde mi divorcio». «El estrés es interesante», comentó el Dr. Chen, etiquetando las muestras de Isabelle con meticuloso cuidado. «La gente suele pensar que lo está gestionando bien, pero los marcadores biológicos pueden contar una historia diferente. El cuerpo lleva la cuenta, incluso cuando la mente cree que está ganando». Sophie se acercó a su examen con una calma teatral, explicando a todo el mundo a su alrededor cómo su práctica de meditación había eliminado la ansiedad de su vida. «Básicamente, soy inmune al estrés», anunció. Mi último entrenador de bienestar me dijo que tenía los biomarcadores de alguien 10 años más joven. «Los biomarcadores pueden cambiar rápidamente», respondió el técnico, extrayéndole sangre con suave precisión. «Especialmente cuando las circunstancias de la vida cambian inesperadamente». Marie calculaba las implicaciones fiscales de los exámenes médicos mientras esperaba su turno, con los dedos volando sobre la calculadora de su teléfono. Si esto se considera atención preventiva, podría tener un impacto significativo en las deducciones sanitarias, explicó sin dirigirse a nadie en particular, aunque supongo que eso depende de lo que revele el examen. La mañana transcurrió con precisión milimétrica. El equipo de Sara atendió a cada participante con profesionalidad, etiquetando cuidadosamente las muestras, documentando los signos vitales y haciendo preguntas estándar sobre salud que parecían rutinarias, pero que estaban diseñadas para establecer una base de referencia para lo que vendría después. Cuando concluyeron los exámenes iniciales, encontré a Bernard cerca de la mesa de refrescos, aceptando las felicitaciones de sus colegas por el éxito del evento. Elena estaba a su lado, con la mano apoyada en su brazo con naturalidad. «Las pruebas parecían muy exhaustivas», comenté, seleccionando una botella de agua de la vitrina, «más completas de lo que esperaba.
La sonrisa de Bernard se agitó ligeramente. Esa es la idea. Una evaluación completa de la salud. Solo espero que los resultados de todos sean buenos, continué en tono coloquial. Leí un artículo sobre exámenes en el lugar de trabajo que revelaban afecciones inesperadas, cosas que las personas ni siquiera sabían que tenían. Elena apretó la mano sobre el brazo de Bernard. ¿Qué tipo de afecciones? Oh, varias cosas. Trastornos relacionados con el estrés, desequilibrios hormonales, marcadores de ansiedad que la gente había estado reprimiendo. Hice una pausa y di un sorbo de agua. El artículo decía que lo más interesante era cómo ciertos marcadores biológicos podían indicar factores relacionados con el estilo de vida. Las aventuras amorosas, por ejemplo, crean patrones de estrés específicos. Al parecer, mantener el engaño desencadena respuestas fisiológicas medibles. El silencio que siguió fue delicioso. Bernard apretó la mandíbula. La sonrisa profesional de Elena se volvió rígida. Al otro lado de la sala, Isabel dejó caer su teléfono y el estruendo llamó la atención de todos. Pero estoy segura de que eso no es relevante aquí, añadí, con una voz tan ligera como la luz del sol primaveral. Al fin y al cabo, se trata de bienestar, no de secretos. La espera comenzó inmediatamente después del evento de bienestar. 3 días de normalidad fingida mientras el equipo de Sara procesaba los resultados con meticuloso cuidado. Bernard iba a trabajar cada mañana, me besaba en la mejilla con precisión mecánica y fingía que todo iba bien. Pero yo veía cómo revisaba su teléfono cada pocos minutos, el ligero temblor de sus manos cuando creía que no lo veía. El lunes 1 de mayo por la mañana comenzó como cualquier otro día, salvo por la corriente subyacente de ansiedad que Bernard no podía ocultar del todo. Se fue temprano al trabajo, murmurando algo sobre reuniones de preparación. Me preparé un café y esperé, sabiendo que la secuencia cuidadosamente orquestada estaba a punto de comenzar. La primera llamada llegó a las 9:47. Lo sé porque Isabel publicó en Instagram a las 9:45 que iba a dirigir su grupo de terapia matutino, con una foto de su rostro sereno y una leyenda que decía reservando un espacio para la sanación. 2 minutos más tarde, esa serenidad se hizo añicos. Sara me reenvió las imágenes de seguridad de la sala de espera del centro de terapia, algo que había conseguido gracias a su red de aliados, que comprendían la importancia de la documentación. Isabel se quedó paralizada en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja, el rostro descolorido como el agua de una presa rota. Esto tiene que ser un error, repetía en voz alta, lo suficiente como para que sus clientes la oyeran a través de la puerta, supuestamente insonorizada. Necesito, tartamudeaba, mirando a su grupo de terapia a través de la mampara de cristal. Perdiendo la compostura profesional, hizo un gesto frenético a su asistente. Cancela todo. Emergencia familiar, situación médica. Sus clientes intercambiaron miradas preocupadas mientras su terapeuta, la mujer que se suponía que debía guiarlos a través de la crisis emocional, se derrumbaba delante de ellos. Una clienta, una mujer mayor que había estado acudiendo a Isabel por ansiedad, se levantó para ofrecerle su apoyo antes de que Isabel saliera corriendo del edificio. En cuestión de minutos, Isabel estaba llamando a Bernard. Lo sabía porque él contestó el teléfono en nuestra oficina en casa, donde había estado trabajando desde casa. Y yo podía oír su parte de la conversación desde la cocina. Tranquilízate. ¿De qué estás hablando? ¿Qué resultados? Silencio. Eso es imposible.
tenemos que... No llames a Elena todavía. Déjame pensar. La retransmisión en directo de la meditación de Sophie comenzó a las 10:30, como todos los lunes. Había construido su marca sobre la base de la coherencia, la paz interior y la calma inquebrantable. Sus seguidores, casi 12,000, sintonizaron esperando su dosis habitual de tranquilidad guiada. En cambio, fueron testigos de un espectacular desenlace. La llamada llegó a los 15 minutos de comenzar la sesión. Estaba dirigiendo un ejercicio de respiración sobre liberar lo que ya no te sirve cuando sonó su teléfono. Se había olvidado de silenciarlo. La primera grieta en su fachada perfecta. Tengo que contestar, dijo a su audiencia, esperando claramente una resolución rápida. A veces, el universo nos envía mensajes urgentes. El universo, ciertamente, envió un mensaje, pero no del tipo que ella esperaba. Sus seguidores vieron en tiempo real cómo la compostura de su gurú se hacía añicos como campanas de meditación lanzadas contra el cemento. ¿Qué quieres decir con preocupaciones graves? No lo entiendo. ¿Se trata de pruebas de estrés? Pero yo no tengo estrés. Yo elimino el estrés. Enseño a la gente a eliminar el estrés. Caminaba frenéticamente por su estudio, aparentemente olvidando que seguía retransmitiendo en directo. La sección de comentarios estalló con confusión y preocupación. ¿Va todo bien? ¿Deberíamos llamar a alguien? Esto no parece muy zen. Alguien grabó la crisis en pantalla. En cuestión de horas, los clips estarían circulando en las redes sociales con hashtags como Guru Gone Wrong y Namaste No More. Pero en ese momento, Sophie estaba demasiado asustada como para preocuparse por su huella digital. Marie recibió su llamada a las 11:15 en medio de la preparación de una declaración de impuestos crucial para su cliente más importante, una empresa del FTSE 100 con una fecha límite esa misma tarde. Su asistente me contó más tarde, a través de la red de chismes de la oficina, que se mueve más rápido que los cables de fibra óptica, que Marie simplemente se levantó de su escritorio, dijo «emergencia médica» y se marchó. Dejó los documentos confidenciales del cliente abiertos en su pantalla, su ordenador desbloqueado y la declaración incompleta, el tipo de negligencia profesional que acaba con las carreras en el sector financiero. Su empresa tuvo que apresurarse a buscar otro contable colegiado para completar la declaración y apenas logró cumplir el plazo. El cliente estaba furioso. La reputación de Marie, construida a lo largo de años de trabajo meticuloso, se evaporó en cuestión de minutos. La reunión de la junta directiva de Elena estaba programada para el mediodía, una revisión trimestral con los inversores, el tipo de reunión para la que los directores generales se preparan con semanas de antelación. Estaba en medio de la presentación de las ganancias previstas cuando su asistente la interrumpió con una llamada médica urgente que no podía esperar. Los miembros de la junta vieron cómo su directora general, normalmente imperturbable, se excusaba para atender la llamada en su despacho. Podían verla a través de las paredes de cristal, una de esas opciones arquitectónicas modernas destinadas a transmitir transparencia. La vieron caminar de un lado a otro, su postura de poder desmoronándose, sus manos temblando mientras agarraba el teléfono. Cuando regresó a la sala de junta 5 minutos más tarde, parecía otra persona. Su presencia imponente había sido sustituida por un pánico apenas controlado. «Lo siento, pero tengo que ocuparme de una emergencia médica inmediatamente», anunció, con la voz quebrada al pronunciar la palabra médica. «Tendremos que cambiar la fecha».
Los inversores intercambiaron miradas preocupadas. En el mundo empresarial, los directores generales no abandonan las reuniones de la junta directiva a menos que haya ocurrido algo catastrófico. En menos de una hora, las especulaciones sobre la emergencia médica de Elena estaban afectando al precio de las acciones. El equipo de comunicaciones de la empresa entró en modo de crisis, tratando de controlar una narrativa que no entendían. La llamada de Bernard me llegó a las 12:30. Estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando tranquilamente mi cartera de inversiones en mi ordenador portátil, cuando su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono. Juliet, tenemos que ir al hospital ahora mismo. Su voz temblaba con un pánico apenas controlado. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? Es el chequeo médico, los resultados. Algo va mal. Isabel ha llamado, y Sophie, y todos están... Tenemos que ir al Hospital San Tomás inmediatamente. ¿Todos? ¿Quiénes son todos? Hizo una pausa, atrapado en su propia red. Solo algunas personas del evento. Resultados similares. Los médicos quieren ver a todos inmediatamente. Cerré lentamente mi portátil, dejando que oyera el clic deliberado. Por supuesto. Nos vemos allí. La sala de urgencias del Hospital San Tomás se convirtió en la reunión más incómoda de la historia. A las 2 de la tarde todos habían llegado, cada uno tratando de fingir que no sabía por qué estaban allí los demás. Isabel se sentó en un rincón agarrando unas cuentas de meditación que, al parecer, había tomado prestadas del estudio de Sophie, y las hacía pasar por sus dedos con la desesperación de alguien que acaba de descubrir la religión. Su formación en terapia no podía ayudarla ahora, estaba más allá de las técnicas de autorrelajación. Sophie intentó hacer ejercicios de respiración, pero no funcionaban. Cada inhalación parecía atascarse en su garganta. Cada exhalación salía como un sollozo apenas reprimido. La entrenadora de respiración que no podía respirar correctamente. La ironía habría sido divertida si no fuera tan patética. Marie tenía la calculadora de su teléfono en la mano, calculando obsesivamente los posibles gastos médicos, las franquicias del seguro y las posibilidades fuera de la red. La experta financiera intentando cuantificar un problema que no se podía resolver con matemáticas. Elena caminaba de un lado a otro cerca de la recepción, exigiendo hablar con quienquiera que estuviera al mando, e insistiendo en que necesitaba atención médica de nivel ejecutivo inmediatamente. Incluso en una crisis, no podía abandonar su personalidad de directora ejecutiva, aunque era evidente que le estaba fallando. Bernard se sentó a mi lado, moviendo la pierna con nerviosismo y sudando a pesar del potente aire acondicionado del hospital. No dejaba de mirar a los demás y luego a mí, tratando de averiguar si yo entendía la conexión. La cuidadosa coreografía de sus asuntos se había derrumbado en esta torpe lucha por recibir atención médica. Todos evitaban mirarse a los ojos. Los conspiradores que se habían reído de la reina de hielo en su chat grupal ahora ni siquiera podían mirar a sus cómplices. El aire estaba cargado de un terror tácito y del olor a desinfectante industrial. A las 3, la doctora. Patricia Chen entró en la sala de espera. Llevaba una tableta y tenía una expresión de seriedad profesional que hizo que todos se sentaran más rectos. Miró a cada uno de ellos por turno, con una mirada lo suficientemente prolongada como para hacerles sentir incómodos. Necesito hablar con todos ustedes sobre los resultados de sus pruebas de salud, anunció, con una voz que transmitía una autoridad que hacía imposible cualquier discusión. En mis 20 años de ejercicio de la medicina,
continuó la doctora. Chen, con una voz que se imponía por encima del ruido ambiental de urgencias, nunca he visto resultados como estos en un examen médico laboral. Los patrones son sin precedentes. Tenemos que ponernos en contacto inmediatamente con todas sus parejas íntimas para que se hagan las pruebas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube tóxica. Observé cómo 5 rostros procesaban simultáneamente las implicaciones, sus secretos cuidadosamente guardados a punto de hacerse públicos de forma catastrófica. La compostura de Elena, directora general, se resquebrajó primero, llevándose la mano a la garganta. Las cuentas de meditación prestadas a Isabel cayeron al suelo con estrépito, y el sonido resonó en la sala de espera, que se quedó en silencio de repente. En cuestión de horas, la primera pista anónima llegó a Health Watch Daily, un blog sobre bienestar con un alcance sorprendente en los círculos empresariales. Por la noche apareció un artículo redactado con cuidado. Patrones preocupantes surgen de la iniciativa de bienestar corporativo. No se mencionaban nombres ni empresas concretas, pero había suficientes detalles como para que cualquiera que estuviera familiarizado con el programa ampliamente publicitado de Elena pudiera atar cabos. El incendio digital se extendió más rápido que la gasolina sobre las llamas. El martes por la mañana, las especulaciones dominaban los feeds de LinkedIn y los hilos de Twitter. ¿Alguien sabe qué pasó en ese gran evento de bienestar farmacéutico? He oído algo sobre emergencias médicas que involucran a ejecutivos. Mi amigo trabaja allí y dice que el director general no ha vuelto desde el viernes. La consulta de Isabel fue la primera en desmoronarse. Sus clientes, ya conmocionados por haber presenciado su crisis del lunes por la mañana, comenzaron a cancelar sus citas en masa. La mujer en quien habían confiado sus ansiedades más profundas había mostrado más inestabilidad que cualquiera de ellos en sus sesiones. Su perfil en Psychology Today, que contaba con 5 estrellas y críticas entusiastas, acumuló comentarios preocupados. ¿Está bien la doctora? Bennett abandonó nuestra sesión grupal sin dar explicaciones. Buscando un nuevo terapeuta, esta parece estar pasando por su propia crisis. El miércoles, el propietario de su oficina la llamó por el alquiler impagado. A partir de ahí, todo se derrumbó rápidamente. Preguntas sobre el seguro de responsabilidad profesional, investigaciones de la Junta Reguladora sobre el abandono de pacientes, antiguos clientes exigiendo el reembolso de las sesiones prepagadas. En 10 días, Isabel Bennett, doctora en filosofía, pasó de ser una terapeuta de éxito a estar en paro, con su reputación destrozada sin posibilidad de reparación. El imperio digital de Sophie se derrumbó aún más rápido. La grabación de su crisis en directo se volvió viral con cruel eficacia. Las cuentas de memes convirtieron su pánico en contenido. Cuando tus chakras están desalineados, con una leyenda sobre su frenético deambular. La gurú de la meditación descubre que la meditación no lo cura todo, se convirtió en tendencia. Sus colaboraciones con marcas se evaporaron de la noche a la mañana. La empresa de aceites esenciales, el fabricante de esterillas de yoga, el servicio de suscripción de té orgánico, todos enviaron notificaciones de rescisión alegando preocupaciones por la seguridad de la marca y desalineación con los valores de la empresa. Sus seguidores en Instagram, que en su día llegaron a ser 12,000, huyeron como ratas de un barco que se hunde. La sección de comentarios se convirtió en un cementerio de confianza rota. Fraude,
Ni siquiera puede manejar su propio estrés. Namaste. Más bien Namavete. Intentó controlar los daños con un vídeo sobre superar los retos, pero solo empeoró las cosas. Internet nunca olvida y rara vez perdona. La destrucción profesional de Marie se produjo con eficiencia corporativa. El cliente del FS 100 al que había abandonado presentó una queja formal ante la Junta Reguladora de Contabilidad. La noticia se extendió por la red de rumores del sector financiero más rápido que los algoritmos de negociación de alta frecuencia. Poco fiable. Abandonó un plazo crucial. Problemas de salud mental que afectan a la calidad del trabajo. Su empresa llevó a cabo una revisión interna, descubrió otras irregularidades en su trabajo reciente y rescindió su contrato con causa justificada, eliminando cualquier indemnización por despido o prestaciones por desempleo. Elena se enfrentó a una caída espectacular. La reunión de emergencia de la Junta se convocó en las 48 horas siguientes a su visita al hospital. Los inversores exigieron explicaciones por el comportamiento errático y el juicio cuestionable de la directora general. La iniciativa de bienestar, destinada a mostrar el liderazgo corporativo, se convirtió en una prueba de la mala toma de decisiones. Las acciones cayeron un 12% en 3 días. Los medios de comunicación financieros se hicieron eco de la noticia. La directora general de un gigante farmacéutico en el punto de mira por el fracaso de un programa de bienestar. La votación de la Junta fue unánime. Despido inmediato por causa justificada, pérdida de las opciones sobre acciones no consolidadas y un comunicado de prensa cuidadosamente redactado sobre la búsqueda de nuevas direcciones de liderazgo. Helena Blackwood, que había construido su carrera en seminarios de empoderamiento femenino y coaching ejecutivo, se encontró sin trabajo. Ninguna empresa quería contratar a una directora ejecutiva cuyo último puesto había terminado en una caída del precio de las acciones y un escándalo.